Es muy importante que nosotros entendamos ciertas palabras para poder entender el tema o lo que vamos a platicar o lo que alguien nos va a platicar. En este caso, el tema de la pequeña reflexión es el teísta escéptico. Vamos a ver lo que dice la palabra teísta y luego vamos con el siguiente que es escéptico. Teísmo. Esto es lo que el diccionario de la lengua española dice. Primero, creencia en un Dios como ser superior, creador del mundo. Eso es un teísmo. Acuérdense que lo contrario del teísmo es ateísmo. Ateísmo es la doctrina de no creer en Dios. Y teísmo es la doctrina de creer en Dios supremo, como dice aquí. Ahora, vamos a ver lo que dice escéptico. La palabra escéptico en el diccionario dice que no cree o le cuesta creer en una cosa. Segundo, filosofía que está relacionado con el escepticismo. Tercero, filosofía que profesa el escepticismo. Entonces, escepticismo significa no cree en determinadas cosas. Bueno, de esto se va a tratar. Así que vamos a arrancar leyendo un mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías 55, 8, 9, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, el teísta, el escéptico, la persona que no cree en muchas cosas o cree en pocas cosas. Va a la iglesia, pero hay cosas que no creemos. Entonces, el pasaje que leímos es sobre la magnificencia, la magnitud de los pensamientos, de la ciencia de Dios, los caminos de Dios, que son más altos que los cielos y la tierra. La ciencia de Dios es más alta, más alto que nuestros caminos. Dice, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, definitivamente, llegamos con esta respuesta de la Biblia en contraposición de el título que se llama el teísta escéptico, que hemos comprobado de que sí, nosotros los seres humanos hay cosas en que no logramos entender, pero las cosas que no entendemos tenemos que creer por fe, porque creemos en un Dios todopoderoso. Pero algunas personas no tienen fe, entonces dejan de creer en la fe o aplicar la fe, y entonces es ahí donde viene el escepticismo, viene la incredulidad, viene la duda. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Los pensamientos de Dios son muchos más elevados que los nuestros. No podemos imaginar lo complejo que es el plan divino, la mente divina, el conocimiento divino, la capacidad del cerebro divino. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o no
en diversas situaciones. ¿Por qué tenemos que ir al más allá si sabemos que es imposible? Una forma de enfocar el problema del mal basado en reconocer lo poco que sabemos se llama teísmo séptico o escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Muchas personas terminan cuestionándole a Dios, enojado con Dios, ¿por qué los terremotos? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tanta gente amputada en las guerras? ¿Por qué se permiten los desastres naturales, los terremotos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque no logramos entender los pensamientos de Dios. Por eso, cuando hay cosas en que ya no logramos en la vida, tenemos que aplicar ciertos condimentos o ciertos elementos. En este caso podríamos decir la fe. Cuando hay cosas que ya no podemos, tenemos que creer por fe, de que sí se puede. Y la mayor parte de las cosas por fe. Por ejemplo, si usted analiza la historia de Abraham, Moisés, Elías, los apóstoles, ellos actuaron por fe. Ninguno de ellos actuó con conocimiento del futuro. E incluso muchos de ellos fueron salvos por revelación del Espíritu Santo. Muchos de ellos, por su incredulidad, muchos de ellos fueron alertados por ángeles. O sea, Dios no nos deja solos, aunque en la actualidad sí estamos solos. Finalmente tenemos que ocupar la fe. Es lo único que podemos hacer. El teísta escéptico, tenemos que aniquilar esa palabra escéptico en nuestra vida. Tenemos que ser teístas, pero teístas verdaderos discípulos de los apóstoles y del Señor Jesús. Seguir la huella de los apóstoles, seguir el consejo de los apóstoles y seguir las huellas del Señor Jesús. Él usó la fe, hizo uso de la fe. E incluso hay momentos en que llegamos en un teísmo que no es dañino porque somos humanos, pero hay cosas escépticas que son dañinos. Por ejemplo, nosotros cargamos el mal en nosotros, pero si dejamos que el mal nos maneja, entonces estamos en el lado opuesto de Dios. Al igual el escepticismo o el escéptico. El escéptico está en nosotros, como por ejemplo cuando el Señor dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús se sintió abandonado. En ese momento se sintió solo, pero no más cuestionó al Padre, le dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero un escepticismo con limitaciones. Cuando cruza el límite, es ahí donde hay problemas serios. Salmo 73 podemos leer. Los invito a leer, no voy a leer porque es demasiado, pero lea el Salmo 73. Nomás leo un versículo que dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, pero poco resbalaron mis pasos. Lo dejamos ahí. El salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo, como también los apóstoles, el Señor Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús oró también por sus apóstoles, pero él también dijo, también oro por los que han de creer en mí. Oró por nosotros, porque las cosas no era fácil. También los problemas causan escepticismo. El salmista miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados en tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de Elías, en tiempo de Moisés, todos los profetas miraban cómo prosperaban la gente mala y se les hacía injusto, al igual que en la actualidad, y a mí me ha pasado, y a muchos nos ha pasado. ¿Por qué la gente mala les va bien, tienen dinero, tienen riquezas, tienen propiedades y uno no? Todo parece injusto. Pareciera que no hay ninguna respuesta para ello. Y a veces nos preguntamos, y la gente se pregunta individual y colectivamente, a veces nos preguntamos si vale la pena creer y servir a Dios. Y a veces hasta que no tenemos una comunión o tenemos un encuentro con el Señor Jesús, nos damos cuenta. Ya que hay un juez justo, que es el Señor Jesús y el Padre. Pregunta, ¿cómo puede la comprensión adventista del juicio y la doctrina del santuario arrojar luz sobre el problema del mal? Te ayuda a saber que aunque ahora tenemos muchas preguntas, los detalles de la historia y los judíos y los justos juicios de Dios nos serán revelados finalmente. No se olviden que el título es El teísta y el escepticismo. Son temas muy grandes que no podemos cubrirlo todo, pero por lo menos tienen una idea de lo que es un teísta y lo que es un ateísta y un escepticismo. El teísta cree en Dios, cree en un Dios supremo, pero a veces tenemos algo que interrumpe nuestro camino o nuestra relación con Dios, que es el escepticismo o el ser escéptico. Y es bueno que entendamos que existe el escepticismo, existe cosas que nosotros no debemos de practicar. Vamos a leer el comentario de la señora White que dice, nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios ni recordamos la inconmensurable distancia que existe entre el Creador y las criaturas que formó con su mano, aquel que está entronizado en los cielos, blandiendo el centro del universo en su mano, no juzga conforme a nuestra forma finita, ni calcula conforme a nuestros cómputos. Nos equivocamos si pensamos que lo que es grande para nosotros debe ser grande para Dios y que lo que es pequeño para nosotros debe ser pequeño para Él. ¿No sería más exaltado que nosotros si solo poseyera las mismas facultades? Dios habla por medio de su profeta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.
porque así como los cielos son más altos que vuestros pensamientos, perdón, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está en Isaías 57, 55, 7, 9. Necesitamos claro discernimiento para que midamos el pecado conforme a las normas de Dios y no las nuestras. Adoptemos como nuestra regla la palabra divina, no nuestras opiniones humanas. Se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 306. Queridos amigos, hay mucho de qué hablar aquí. Por ejemplo, científicamente podemos hacer un cálculo matemático, científico, cuánto mide aquí hasta el fondo del cielo. ¿Ustedes creen que podemos medir eso? ¿Ustedes creen que existe alguna manera de medir de aquí a la tierra hasta el cielo? Buena suerte, porque no tiene fin. Por eso Dios compara nuestros pensamientos con los pensamientos de Él y, y de la tierra al fondo, al tercer cielo. Cuídense mucho, tengan una buena tarde y seamos verdaderos teístas y tratamos de lograr de no aplicar el escepticismo en nuestra vida. Hasta pronto.